Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con la videoconferencia de este miércoles. Hoy, como se les avisó, el tema iba a ser asuntos fiscales y para ello tenemos al licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez, de Consultoría en Actividades Vulnerables, de CAP. Muchas gracias a todos por el esfuerzo. En algunas delegaciones ya veo mucha asistencia, en otras se ve que todavía nos faltan por ahí de llegar algunos afiliados, socios, pero bueno, vamos a tratar de no arrancar estas videoconferencias muy desfasados de la hora programada. Les informo que estas videoconferencias, según nos lo han dicho los propios afiliados, ha sido una estrategia muy importante de nuestro presidente Gustavo Arballo Luján en el sentido de la atención a toda la problemática de los diferentes temas que a los constructores nos afectan. Por lo tanto, yo les solicito que ustedes estén agendando con tiempo. Ahorita le voy a pasar la palabra a Iván Cimental, que está desde Chihuahua en su delegación. Él, ya saben, es el que coordina todo el tema de asuntos fiscales a nivel nacional, es nuestro coordinador nacional en este tema. Va a tomar la palabra en unos minutos más para hacerles algunas apreciaciones. Yo lo que les quiero decir, y de parte de nuestro presidente, es que sigan todos muy involucrados en este tipo de comunicación que estamos llevando a cabo a través de las videoconferencias y con los despachos que hemos convenido, contratado, para que les den la atención que ustedes se merecen. Recuerden que es gratuita la atención en todos los temas que se están desarrollando, tanto en temas fiscales, laborales, alcances en la contratación de obra pública y todo lo de seguridad social. Todo esto pueden llevarlos ustedes directamente a las delegaciones de manera gratuita, simplemente pagando los gastos del despacho que le corresponda a su delegación. Sin embargo, también les quiero decir que la atención es diaria, que pueden ustedes estar consultando vía correo electrónico, vía mensaje, a través de los contactos que Iván en un momento más les dirá. Pero necesitamos hacer esto que esté evolucionando, que estemos metiéndole nuevos temas, pidiéndole a nuestros expertos que nos traigan nuevas estrategias y nuevas aplicaciones que para nosotros son muy necesarias en nuestro día a día en la construcción. Sin más, bueno, ya saben que el título de hoy es cómo atender una revisión fiscal. Yo creo que a todos nos interesa mucho. Tenemos conocimiento algunos por los problemas que hemos vivido en años anteriores y en este mismo año. Y bueno, en esto que nos va a platicar Alejandro Ponce hoy, tiene que ver con algunos temas o subtemas derivados de esto, como son los riesgos a los que está expuesto un contribuyente desde el inicio de una revisión fiscal y hasta su conclusión. También que el empresario conozca los objetivos de la autoridad al practicar esta revisión fiscal, que la revisión pueda concluir sin la determinación de créditos fiscales. Bueno, eso es lo que todos aspiramos, a que no nos afecte. Sin embargo, hay que estar atentos y de manera muy puntual atenderla y tener nuestros documentos en regla y estar atentos de que no se excedan en sus funciones la autoridad. Yo creo que es un tema muy importante, es un tema que le interesa mucho a los constructores conocer a fondo y saber cómo defenderse a tiempo. Sin más, le vamos a dar primero la palabra a Iván, que está desde Chihuahua, que es nuestro coordinador nacional en el tema de asuntos fiscales. Adelante, Iván, y después de Iván ya sigue en la ponencia por parte de Alejandro Ponce. Adelante, Iván. ¿Se escucha bien? Bueno, ¿se escucha? Sí, a ver si bien, por ahí Iván, se escucha. adelante. Excelente, Adelante, pues saludos a por ahí a Alejandro Ponce, a María Antonieta, que la estoy viendo, Lalo, mi secretario nacional, un saludo por ahí a Gustavo. Hoy no pude estar presente en México, hubiera querido estarlo, y más que todo lo que quiero es referirme a los asuntos que hemos estado viendo en las anteriores reuniones, donde es muy importante señalar que bueno, todo esto es una acción de nuestro presidente, es algo que quiere nuestro presidente Gustavo Arballo, y que la idea de esto es precisamente de atacar y de ver los problemas que están inmersos, sobre todo en la construcción. Y es importante todas estas opiniones que tengamos en las delegaciones, en las distintas delegaciones, pues todas estas preocupaciones y problemática que tenemos, que nos nutran
de toda esta información, ahorita les voy a dar 2 correos para estar nosotros actualizándonos en cuanto a este tipo de conferencias nacionales para, bueno, ir exactamente a los temas que nos interesan. Por ahí estuvimos viendo la reunión pasada, que tenemos por ahí ya algunas delegaciones que han hecho acciones o acercamientos con sus candidatos a diputados, los cuales, bueno, pues ya se definirán la próxima semana. Y es importante que le demos continuidad a esto, por eso es muy importante que nos comuniquemos y saber si ya tuvieron sus acercamientos, y conforme se vayan definiendo los diputados, es importante para saber con quiénes contamos ya, que ya tienen conocimiento de estas propuestas que estuvimos haciendo a los candidatos. Es importante que toda esta información fluya e ir nutriendo y ir profesionalizándonos lo más posible en este tipo de conferencias. Los 2 correos que les encargo mucho esa información es presidencia@semicdelegacionchihuahua.org y victor.avila@semic.org. Es bien importante que nos hagan llegar sus comentarios para ir profesionalizándolos y haciendo lo mejor posible estos trabajos. Y a continuar, pues empezamos con los temas de cómo atender una revisión fiscal, y pues le pasamos el micrófono al licenciado Alejandro Ponce Rivera, y adelante con la conferencia. Bienvenidos todos. Gracias, muy amable. Saludos, Iván. Y bueno, pues muchas gracias por por este espacio, y gracias a todos los que nos acompañan en las distintas delegaciones. Pues gracias por destinarle un poco de su tiempo a este tema que a lo mejor, pues de entrada no se oye a lo mejor muy agradable, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de que lo que platiquemos el día de hoy pues nos deje algunos buenos consejos para poder enfrentar este tipo de situaciones, y ojalá también para los que no pudieron asistir el día de hoy pues lo comenten ustedes, lo compartan con ellos. Al final les vamos a hacer llegar una presentación con el contenido de esta información, pues para que todo el sector, todos los afiliados tengan algo de información que les permita pues enfrentar con éxito cuando tengan alguna revisión fiscal, ¿no? Como comentaba aquí nuestro secretario, pues hay quienes ya han tenido revisiones o en este momento las están teniendo, y quienes ya las han tenido, bueno, nos podrán a lo mejor compartir alguna experiencia no muy agradable, pero eso es lo que se trata de evitar, ¿no? Quienes en este momento estén teniendo alguna revisión fiscal, pues que esta información les sea útil para que si ya esa revisión está llevando un rumbo, pues podamos nosotros conducir ese rumbo y llegar a buen puerto, ¿no? Y para quienes no han tenido afortunadamente todavía una revisión fiscal, bueno, que sepan cómo estar preparados para recibirla en el momento que ésta se presente. Recordemos que una revisión fiscal pues no nos avisa cuándo va a llegar, ¿no? Nos puede llegar el día de hoy un citatorio para que el día de mañana se deje la orden de visita, la orden de inicio de la revisión. Entonces hay que estar preparados para saber qué hacer cuando llegue ese momento. Bien, si van surgiendo preguntas en el desarrollo de la plática, por favor, háganlas llegar al correo de victor.avila@semic.org para que Víctor las va a ir recibiendo, y si él lo considera puede ir interrumpiendo la exposición para que vayamos dando respuesta, y si no, bueno, pues al final de la exposición les daremos respuesta. Bien, en primer lugar, es importante señalar que una revisión fiscal puede ser una visita domiciliaria, puede ser una revisión de gabinete, puede ser una revisión electrónica, que esas apenas están por empezar porque es una modalidad nueva de revisiones fiscales, las electrónicas, que esas en poco tiempo ya van a empezar a practicarse. Una revisión fiscal no debe ser atendida nada más por el contribuyente. El contribuyente tiene que estar asesorado para poder enfrentarla con éxito. Los visitadores, la autoridad, el personal de la Secretaría de Hacienda o de Finanzas de cada estado, cuando nos practica una revisión, pues sí llega de una manera muy amable, muy atentos, y
hasta creemos que pueden ser nuestros amigos, ¿no? Además, uno lo que quiere, pues, es salir bien de ese evento, de esa revisión, y pues creemos que nos podemos ganar su confianza, su amistad, ¿no? Pero hay que tener claro que, bueno, ellos vienen de parte de Hacienda, del SAT, de Finanzas, y traen objetivos. Nosotros, como contribuyentes, pues tenemos que tener también nuestros objetivos para que de esa situación, pues salgamos. No sabemos si ellos van a irse con lo que quieren, pero bueno, nosotros tenemos que salir de esa situación estando beneficiados, no sufriendo daños, ¿no? Entonces, bueno, es importante que cuando recibimos una revisión fiscal tengamos la asesoría adecuada. Ahora, vamos a partir de estos supuestos, ¿no? ¿Cuál es la asesoría que un contribuyente debe recibir en materia fiscal? Ahorita no nada más en una revisión, pero en materia fiscal. Porque también es algo que luego no sabemos, ¿no? Pensamos que el contador o el abogado fiscalista pues debe de prestar ciertos servicios y ignoramos, ¿no? que es todo aquello que involucra el desempeño de su relación profesional. Por ejemplo, el contador no está nada más para pues hacer registros, llevar contabilidades, presentar declaraciones, sino que su tarea o su responsabilidad va un poco más allá. El asesor fiscal tiene la responsabilidad de proteger la libertad de los contribuyentes. ¿Por qué la libertad? Porque dentro de las obligaciones que tenemos los contribuyentes, si las incumplimos, algunas tienen consecuencias de perder la libertad. Por ejemplo, no tener el domicilio fiscal debidamente localizado es una conducta que tipifica un delito fiscal que se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años. Entonces, algo que el asesor fiscal debe de cuidar es que el domicilio fiscal del contribuyente siempre esté localizado, que dé las indicaciones para que éste siempre esté localizable y no pueda tener este problema, ¿no? Otra situación que es delictiva, por ejemplo, es no tener la contabilidad o en una revisión no exhibirla, no mostrarla, ocultarla. Eso es una conducta que también se castiga con prisión de 3 meses a 3 años. Y bueno, el asesor fiscal tiene la responsabilidad de orientar al contribuyente para que cumpla con esa obligación y no dé lugar o no se coloque en esta situación delictiva. Por ejemplo, la presentación de declaraciones. Si las declaraciones se presentan con falsedades, con engaños, o por ejemplo la declaración de un ejercicio, pasan más de 12 meses y no se ha presentado, eso ya es una conducta delictiva que, bueno, la autoridad ya decidirá si sigue un proceso penal por esa conducta delictiva, pero bueno, ya estamos en ese riesgo, ¿no? Entonces, eso es algo que también debe de cuidarse, que las declaraciones se presenten con datos veraces, con datos correctos y que se presenten en tiempo o por lo menos antes de que transcurran 12 meses a partir de la fecha en que debió de presentarse. Aquí entran las declaraciones del ejercicio, las anuales, pero también las mensuales de IVA. Entonces, las declaraciones mensuales de IVA igual tienen que estar presentadas a más tardar en los 12 meses, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que deben de presentarse. Si no, eso, bueno, también es una conducta delictiva. Entonces vemos cómo hay diversas situaciones en las que se pone en riesgo la libertad del contribuyente y bueno, el servicio que prestamos los asesores fiscales, contadores y abogados debe ser en el sentido de evitar que el contribuyente caiga en esas situaciones. También otra responsabilidad que debe tener el asesor fiscal frente al contribuyente es la de cuidar y proteger su patrimonio. Cuidar y proteger su patrimonio ante el fisco, desde luego, ¿no? Porque hay situaciones en las que el fisco puede afectar patrimonialmente a un contribuyente. Cuando éste tiene un adeudo, por ejemplo, un adeudo fiscal, pues le puede practicar el embargo de bienes, muebles, inmuebles, cuentas bancarias, depósitos bancarios, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una situación, por ejemplo, que no se da de un día para otro. Cuando un contribuyente sufre un embargo de bienes, un congelamiento de cuentas bancarias por parte de la autoridad fiscal, no es una situación que surgió de la nada, que sorpresivamente nos congelaron la cuenta bancaria. No, es algo que tuvo un trámite, un proceso previo
y que precisamente el asesor fiscal debió estar atento para evitar que sucediera esa situación, ¿no? No es algo que tarda muchos meses, hay situaciones previas, como lo vamos a ver el día de hoy, dentro de una revisión fiscal, que al final dan lugar a que haya algún embargo, algún congelamiento de cuentas, ¿no? Entonces, una responsabilidad que tenemos los asesores también es la de cuidar ese patrimonio del contribuyente. También debemos de cuidar, otra responsabilidad, cuidar y conservar el funcionamiento de los negocios, que puedan seguir operando y obteniendo ingresos. Y esto está relacionado, por ejemplo, con el congelamiento de cuentas. Una vez que nos congelan una cuenta bancaria, el contribuyente se ve pues imposibilitado para hacer muchas cosas, para pagar sus gastos, para pagar incluso sueldos, salarios, hasta para pagar impuestos, ¿no? Entonces se obstaculiza la operación de ese negocio, incluso la obtención de ingresos, porque si siguen depositando a esa cuenta bancaria que está inmovilizada, pues no va a poder disponer el contribuyente de su dinero. Entonces, esa es otra responsabilidad que tenemos los asesores, cuidar que los negocios sigan operando, sigan funcionando, y no por problemas fiscales su operación se vea complicada. También, bueno, una siguiente obligación es que los asesores fiscales debemos de lograr que los contribuyentes tributen al menor costo fiscal, pero que la ley permita, que sea legal, ¿no? No tiene caso ofrecer estrategias para no pagar impuestos, esquemas fiscales para no pagar impuestos o para disminuir el pago de impuestos de una manera drástica, si es algo que no va a tener sustento, que en una revisión la autoridad lo va a detectar fácilmente, lo va a echar abajo y nos va a salir más caro porque vamos a tener que pagar esos impuestos que supuestamente nos habíamos ahorrado, más actualización, recargos, multas, y muchas veces con el riesgo de que el asunto sea penal, porque en la mayoría de los casos estos esquemas son conductas delictivas, son simulaciones que están previstas como conductas delictivas. Entonces también debemos de cuidar que si vamos a ofrecer alguna estrategia al contribuyente o algún esquema, sea dentro de la ley, no nada más ofrecer que el contribuyente no va a pagar y supuestamente hacemos magia cuando no es así, ¿no? Bien, entonces estos son los compromisos que un asesor fiscal debe tener frente a su cliente, al contribuyente, y esto es lo que el contribuyente debe de pedir que su asesor fiscal le dé. Que proteja su libertad, que proteja su patrimonio, que proteja la operación de su negocio y que tribute conforme al menor costo fiscal posible que la ley permita, desde luego. Eso es lo que debemos como contribuyentes obtener de nuestros asesores fiscales. Bien, ahora vamos a entrar ya en el tema de cómo atender una revisión fiscal. En primer lugar, vamos a ver qué consecuencias negativas puede haber si no atendemos correctamente una revisión fiscal. Esto para que vayamos, entendiendo la importancia de atender bien una revisión fiscal. No podemos los contribuyentes hacerlo sin asesoría, solos, nada más estando frente al personal de la autoridad fiscal, porque como decía, ellos traen sus objetivos. Y si nosotros estamos sin asesoría, totalmente desconocedores de lo que puede pasar, de las consecuencias que puede haber, pues van a aprovecharse de esa situación y podríamos tener algunas de las siguientes consecuencias que vamos a platicar. Bien, en primer lugar, si nosotros nos oponemos al inicio o al desarrollo de una revisión fiscal, nos oponemos porque a lo mejor cuando llega el visitador o llega el personal de la autoridad fiscal y nos informa que van a dejar un citatorio para iniciar una revisión fiscal al día siguiente, podemos espantarnos porque sabemos que a lo mejor la situación fiscal no está muy bien o simplemente, no sabemos qué hacer, ¿no? Y nos queremos oponer, no recibimos el citatorio, o cuando ya van a dejar la orden de inicio de la revisión, no la queremos recibir. La autoridad puede tomar eso como que nos estamos oponiendo al inicio de las facultades de comprobación que tiene la autoridad, y la primera consecuencia que nos puede aplicar es que puede solicitar el auxilio de la fuerza pública. Entonces, si nosotros no dejamos entrar a los visitadores, ellos
harán los trámites necesarios en ese momento para solicitar el auxilio de la fuerza pública, llegará la policía que sea pertinente y ingresarán al domicilio fiscal, ¿no? Entonces, algo que no debemos hacer es oponernos al inicio o al desarrollo de las facultades de comprobación. No es esa la forma en la que debemos defendernos, ¿no? Hay otras formas que vamos a ir viendo más adelante, pero no es la forma oponernos a que inicie una revisión fiscal. Una segunda consecuencia que podemos tener si no permitimos el inicio o el desarrollo de las facultades de comprobación es que nos pueden imponer una multa que va desde de los 13,000 pesos a los 41,000 pesos. Esta multa es igual, si nosotros no permitimos que las autoridades inicien su revisión fiscal o que ya iniciada ponemos algún obstáculo para que la continúen, nos podrán imponer una multa. Y esta multa, por ejemplo, en el caso de que la revisión ya esté en curso, será por cada vez que nos opongamos. Por cada vez que nos opongamos nos van a imponer esta multa. Entonces, no hay que oponernos tampoco para evitar esta segunda consecuencia negativa. Una tercera consecuencia negativa de oponernos o de obstaculizar una revisión fiscal es que nos pueden asegurar precautoriamente los bienes del contribuyente. Aquí, quiero mencionar que nosotros hemos escuchado seguramente el término de embargo definitivo, embargo precautorio o aseguramiento precautorio, como el que estamos comentando en este caso, ¿no? Estas tres situaciones, aseguramiento, embargo precautorio y embargo definitivo, pues pudiera parecer que a lo mejor el embargo definitivo es el más grave y a lo mejor el aseguramiento precautorio pues se oye como un poco más ligero, menos dañino, pero vamos a ver, los tres aseguramiento, embargo precautorio y embargo definitivo son lo mismo, consiste en tomar los bienes del contribuyente. La única diferencia es que en el embargo definitivo ya hay un crédito fiscal determinado, o sea, ya sabemos cuánto es lo que debe el contribuyente, y sobre ese monto se aplica, a la autoridad fiscal aplica el embargo definitivo. En el embargo precautorio ya hay un crédito fiscal determinado, pero todavía no es exigible, es decir, el contribuyente todavía está en el plazo para poder impugnarlo, para promover un medio de defensa, pero por ciertas situaciones la autoridad decide aplicar el embargo precautorio. Bien, pues el aseguramiento precautorio de bienes, ese es el más grave porque se da cuando todavía no hay un crédito fiscal, cuando todavía no sabemos si el contribuyente debe o no debe y si debe, cuánto debe. Pero, como en este caso, por oponerse al inicio de una revisión fiscal o al desarrollo de la revisión fiscal, la ley prevé que la autoridad puede aplicar el aseguramiento precautorio. Entonces, desde el inicio de la revisión o desde el desarrollo de la revisión, la autoridad ya puede afectarnos patrimonialmente, asegurándonos bienes, todo por habernos colocado en una situación que no debíamos, ¿no? Como es obstaculizar el inicio de una revisión fiscal. Entonces, ese es de los tres, podemos decir que es el más grave, porque ni siquiera hay una determinación de un crédito fiscal. Pero entonces, para que la autoridad no nos aplique ese aseguramiento precautorio de bienes, lo que debemos hacer es no impedir el inicio o el desarrollo de una revisión fiscal. Entonces, ya aquí vamos viendo cómo debemos dar las facilidades para que la revisión fiscal se lleve a cabo. Aquí también quiero comentar que esto, pues seguramente es contrario a lo que algunos de ustedes han escuchado, pero esto es porque hace muchos años, hace mucho tiempo, lo adecuado, lo conveniente era hacer eso, era oponerse, era no dejar que entraran los visitadores y la ley era diferente a como está el día de hoy, entonces eso no traía consecuencias negativas para el contribuyente. Al contrario, cuando terminaba la revisión, se promovía un juicio, un medio de defensa,
y ahí se hacían valer pues argumentos, alegatos para echar abajo esa revisión, ese crédito fiscal, y en la mayoría de los casos los contribuyentes ganábamos esos medios de defensa. Pero eso era, yo les puedo decir que hace 20 o 30 años. Ha venido cambiando la ley, la actuación de la autoridad, y actualmente eso de oponerse a una revisión, que no, por ejemplo, que no queramos firmar de recibido la orden de inicio de visita, etcétera, etcétera, eso ya no nos da ningún argumento para que lo podamos hacer valer en un medio de defensa. Al contrario, como estamos viendo ahorita, si desde un inicio nos ponemos a que los visitadores entren al domicilio fiscal, pues van a poder hacer uso de la fuerza pública, nos van a imponer multas, nos van a asegurar precautoriamente los bienes. Entonces actualmente ya no es lo correcto. Ya no es lo correcto oponerse a una revisión fiscal de esa manera. Ahora, este aseguramiento precautorio de los bienes, antes de 2013 no se señalaba un orden establecido para lo que la autoridad podía asegurar. Podía asegurar depósitos bancarios, dinero en efectivo y que se tuviera en el negocio incluso, bienes, mercancía, bienes muebles, bienes inmuebles, pero no tenía un orden específico. Lo que la autoridad normalmente siempre hacía era asegurar las cuentas bancarias, porque pues era lo más fácil, ¿no? Giraba la orden a la Comisión Nacional Bancaria de que aseguraran las cuentas bancarias de tal contribuyente, se giraba la orden a los bancos y ya era como que lo más sencillo. Pero a partir de 2014 se modifica el Código Fiscal para establecer un orden en el que se deben de ir asegurando los bienes del contribuyente cuando se coloca en esta situación de obstaculizar el inicio o el desarrollo de una revisión fiscal. Lo primero que la autoridad va a asegurar son los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles. Y nada más, bueno, hagamos una visualización rápida. La empresa tiene bienes inmuebles. Me parece que la mayoría sí los tienen. Entonces, es algo que se pondría en riesgo, los bienes inmuebles. Si no hubiera bienes inmuebles, o si los bienes inmuebles que se aseguran, su valor no fuera suficiente para garantizar el interés fiscal, entonces lo siguiente que la autoridad podría asegurar son cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos y en general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados, municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia. Les explico esto. Cuando nosotros, en este caso, si no nos aseguran bienes, nos pueden asegurar lo que nos deben terceros, lo que nos debe algún cliente de nosotros, ya sea el Estado, ya sea la Federación, o ya sean empresas particulares, ¿no? Pero esa cantidad que esos terceros le deben al contribuyente, lo puede embargar, o en este caso asegurar la autoridad fiscal, y que en lugar de que le entreguen ese pago al contribuyente, se lo entreguen a la autoridad fiscal para que lo tenga asegurado. Entonces, pues debemos evitar esta situación. También pueden asegurar derechos de autor, marcas, patentes, obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, otros bienes muebles que estén dentro de la negociación, dentro de la empresa, y finalmente la negociación del contribuyente. Pero es en ese orden que lo fui mencionando. Entonces vemos cómo ahorita los depósitos bancarios quedan hasta el 6º lugar. Ya no va a ser lo primero que va a asegurar la autoridad, sino va a quedar hasta el 6º lugar. Lo primero va a ser los inmuebles, los créditos que tenga el contribuyente a su favor, etcétera. Entonces, para proteger el patrimonio en una revisión fiscal, debemos de no obstaculizar el inicio de esta revisión fiscal.
Desde luego, una vez que el aseguramiento precautorio, queden sin efectos los motivos que dieron lugar al aseguramiento precautorio, se levantará, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, no recibimos la revisión fiscal por algún motivo y después damos las facilidades, bueno, podemos manifestar a la autoridad que ya no existe ese motivo por el que dio lugar al aseguramiento, y entonces ya podrá continuar la visita o la revisión y se levantará el aseguramiento precautorio. Pero pues, bueno, ¿para qué tener esa complicación de esperar ahora que la autoridad resuelva y levante el aseguramiento? Si es tan sencillo, evitarlo dando todas las facilidades para que inicie la revisión. Cuando la autoridad no pueda, cuando ya haya iniciado la revisión y nosotros inicia la revisión y nos piden cierta documentación y nosotros no proporcionamos esa documentación en el plazo que nos dan, que normalmente son plazos de 15 días, no proporcionamos la información y la documentación, la ley dice que la autoridad no debe de aplicar la primera sanción, que es la del uso de la fuerza pública, sino que se va a ir directo a la segunda sanción, que es la imposición de la multa. Seguramente algunos de ustedes, si han recibido alguna revisión fiscal, probablemente si en algún momento no entregaron la documentación que les pidió la autoridad, se dieron cuenta que les imponen una multa de la que mencionábamos, la de aproximadamente 12,000, 13,000 pesos, por no entregar la documentación que solicitó la autoridad, ¿no? Y esta multa la ponen cada vez que el contribuyente no entrega la documentación. Entonces, por eso es importante que además, dentro de una revisión, entreguemos la documentación que nos solicitan, porque también si no lo hacemos, la autoridad lo toma como que estamos obstaculizando el desarrollo de la facultad de comprobación de la autoridad. Igual, esto de no entregar la documentación es algo que ya no es conveniente en la actualidad. Hace muchos años lo era, el día de hoy ya no. Porque de todas maneras, aunque nosotros no entreguemos alguna documentación que la autoridad nos solicita, la autoridad la puede obtener. Supongamos que nos están pidiendo los estados de cuenta bancarios y no los entregamos porque alguien nos dijo que no los entreguemos y que eso va a hacer que la revisión no sea válida y que en un medio de defensa la echemos abajo. Pues eso ya no es cierto. Y la autoridad tiene la facultad, tiene la posibilidad de solicitar esos estados de cuenta bancarios. Si nosotros no se los entregamos, nos va a imponer la multa, nos va a volver a solicitar una segunda, hasta una tercera multa, y después va a solicitar esos estados de cuenta a través de la Comisión Nacional Bancaria, los va a obtener y va a continuar su revisión, ¿no? Entonces, no debemos de no entregar la documentación que nos pide, debemos de entregarla. Bien, una cuarta consecuencia que tenemos si no permitimos que una revisión fiscal inicie o se desarrolle, es que la autoridad nos va a poder acusar de dos delitos. Uno es el de desobediencia a un mandato de autoridad y otro es el de resistencia de particulares. Estos dos delitos se pueden cometer cuando nosotros no atendemos una revisión fiscal porque estamos desobedeciendo a un mandato legítimo de autoridad. Nos están solicitando información, documentación y reiteradamente no la hemos entregado. La autoridad podría acusarnos de este delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. Que este delito, bueno, no se castiga con pena de prisión, sino con jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Nos pueden castigar nos pueden condenar a que vayamos a dar clases en una escuela, a que vayamos a limpiar alguna escuela, por ejemplo, ¿no? Ese sería el castigo. Pero hay otro delito que también, no estaba previsto hasta 2013, a partir de 2014 se establece, que es el de resistencia de particulares, que sería cuando llegan a practicar una revisión y no dejamos que entren los visitadores o nos oponemos de alguna manera a que la revisión se lleve a cabo. Este delito de resistencia sí se castiga con prisión de 1 a 2 años.
Claro, es una pena mínima que alcanza incluso la libertad bajo caución. No es necesario que puede conmutarse la pena de prisión por alguna otra sanción, pero bueno, no hay que colocarnos en esta situación para no tener que enfrentar alguna de estas situaciones. Bien, la ley dice que no se aplicarán estas medidas que hemos visto, el uso de la fuerza pública, la multa, el aseguramiento de bienes y este último de los delitos de resistencia de particulares o desobediencia, no se aplicarán si cuando con motivo de causa mayor o caso fortuito no podemos entregar la documentación que nos está solicitando la autoridad, porque a lo mejor podemos decir que la perdimos, se destruyó en un incendio, que en un huracán pues se inundó y se mojó todo y se echó a perder, entonces no tenemos la documentación y no la podemos entregar, ¿no? En un caso así, y que demostremos a través de los medios que se pueda, que esta situación ocurrió, no se van a aplicar estas 4 medidas que hemos visto. Pero son las únicas, porque ahorita las que vamos a ver a continuación, esas sí se podrán aplicar. Entonces, tampoco es algo que nos solucione la vida si decimos que no tenemos la documentación porque se perdió en un incendio, en un huracán, etcétera, etcétera. Eso también actualmente ya no es solución, ya no es aplicable. Bien. Una siguiente consecuencia de no atender correctamente una revisión fiscal es que nos pueden aplicar la determinación presuntiva. ¿Qué significa esto? La determinación presuntiva es que la autoridad va a tomar en cuenta nuestros ingresos de acuerdo a la facturación y a los depósitos bancarios y no va a tomar en cuenta nuestras deducciones. Y con base en eso, con base en esos ingresos que la autoridad puede conocer, va a aplicar un coeficiente de utilidad, va a aplicar la tasa del impuesto y va a calcular los impuestos. Es decir, no porque no tengamos contabilidad o porque no la entreguemos cuando nos la solicitan en una revisión fiscal, eso no impide a la autoridad conocer nuestra situación fiscal y determinarnos un crédito fiscal. Si no la puede conocer porque no le entregamos nosotros toda la documentación, toda la información, es muy fácil para ellos. Obtienen estados de cuenta bancarios, ven nada más los depósitos de la propia base de datos que tiene la autoridad fiscal, ven nuestra facturación, todo eso lo toman como ingresos, no toman en cuenta deducciones y ya entonces nos pueden determinar un crédito fiscal muy elevado. Supongamos que un contribuyente tuvo 50 millones de pesos de ingresos, pero pues también tuvo deducciones a lo mejor de 40 millones de pesos. En realidad su utilidad fue de 10 millones de pesos y sobre eso hubiera tenido que pagar impuestos. Pero por no atender la revisión, por no entregar la información, la documentación, la contabilidad, la autoridad nada más le va a tomar los 50 millones de pesos de ingresos como si todo fuera utilidad y sobre eso le va a aplicar la tasa y le va a calcular los impuestos, más actualización, más recargos, más multas. Entonces eso hace que el crédito fiscal se vaya muy elevado. Pero para que evitemos que esto suceda, hay que atender la revisión entregando toda la documentación y toda la contabilidad. También una siguiente consecuencia que se puede dar es que se van a suspender los plazos para que se concluya la revisión fiscal. Una revisión fiscal normalmente, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete normalmente duran un año. Un año desde que se notifica la orden de inicio hasta que concluye la revisión. Bien, si nosotros no entregamos lo que nos están solicitando, la autoridad puede suspender ese plazo. Puede suspender el plazo y en lugar de que dure un año, bueno, pues va a durar más tiempo. Va a durar más tiempo, lo que pues no es a nuestro favor, sino es en contra, porque eso le da más tiempo a la autoridad para que, aunque no le entreguemos la documentación, ellos la puedan obtener, como decíamos, a través de la Comisión Nacional Bancaria, dentro del propio SAT, etcétera. Entonces, que se suspenda un plazo puede jugar en contra si no hacemos nada. Si se suspende el plazo porque no entregamos algo, bueno, durante ese tiempo que se suspende, lo que debemos hacer es poner al corriente la documentación que nos falta, obtenerla, etcétera, etcétera, para entregarla a la autoridad.
para entregarla, que continúe la revisión, pero ya con información que nosotros estamos proporcionando. Bien, otra consecuencia que puede haber es que las notificaciones se pueden practicar por estrados. En una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete, las notificaciones que practica la autoridad pues se hacen en el domicilio fiscal. Pero si el día que llegan al domicilio fiscal nosotros nos oponemos a recibir esa notificación, la autoridad puede notificarla por estrados. Gracias a que nos opusimos, no nos la va a dejar ese día, no nos la va a entregar en la mano, pero se va a regresar a su oficina y la va a notificar por estrados. Esto es que la va a fijar en un lugar visible en la oficina de la autoridad fiscal y que además la va a publicar en la página de internet del SAT. Entonces ya la notificación va a estar ahí disponible durante 15 días y al día 16 se retira y se da por notificado en esa fecha. Entonces, si en esa notificación nos daban un plazo para entregar cierta documentación, etcétera, bueno, el plazo va a empezar a correr y si nosotros no, en el domicilio simplemente lo que hicimos, no puedo recibir nada, porque las instrucciones que me dieron es que no reciba nada. No nos vamos a enterar que nos están requiriendo información, documentación, no nos vamos a enterar que nos están dando un plazo, no nos vamos a enterar que ya se notificó por estrados y que ese plazo ya corrió, ya venció. Y bueno, ahí podrá venir la consecuencia de imponer la multa, de que si no entregamos la documentación nos van a aplicar la determinación presuntiva, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que llegue la autoridad fiscal a practicar dentro de una revisión, o siempre en general, a notificar algo, se debe de recibir ese documento, esa notificación. Bien, también otra consecuencia negativa es que si ya inició la revisión, ya concluyó la revisión, sabemos que la autoridad descubrió varias irregularidades, varias omisiones y que nos va a determinar un crédito fiscal. Y cuando llega la autoridad a notificar el crédito fiscal, nos oponemos a recibir ese documento, pensando que, bueno, si no lo notifica, pues nos decimos que no nos enteramos y nos podemos defender. La autoridad lo que puede hacer es, ahí, en ese momento, practicar el embargo precautorio de bienes. El que mencionábamos hace rato, el embargo precautorio, lo hará en ese momento. ¿Por qué? Porque ya hay un crédito fiscal, pero como no estamos recibiendo la notificación, la autoridad tiene elementos para considerar que no vamos a pagar ese crédito fiscal y entonces puede proceder al embargo precautorio de bienes. Entonces, repito, siempre hay que recibir todas las notificaciones dentro de una revisión fiscal. Bien, vamos a ver ahora que la autoridad, cuando practica una revisión fiscal, ¿qué es lo que revisa? Podríamos pensar que va a revisar la contabilidad, las pólizas de contabilidad, la documentación comprobatoria, los estados de cuenta bancarios, pero no es eso lo que principalmente revisa la autoridad. Lo que le interesa a la autoridad es la declaración fiscal. En una revisión fiscal, esa es la primera pregunta que hace. Ya se presentó la revisión fiscal, la declaración fiscal, por ejemplo, del 2012. El contribuyente dirá sí o dirá no. Si dice sí, la autoridad fiscal pide que se le entregue y a partir de ahí va a hacer su revisión. Ahí hay un renglón en donde se manifiestan los ingresos. Bueno, la autoridad va a pedir ahora sí toda la documentación restante, contabilidad, documentación comprobatoria, etcétera, para ver si es cierto que la cantidad que se puso en ingresos es real, coincide con la documentación. Hay otro renglón que dice deducciones. Bueno, va a revisar si toda la contabilidad coincide con la cantidad que pusimos en la declaración en deducciones. Y así revisa los renglones de la declaración que presentamos. Entonces, es importante que las declaraciones estén presentadas en tiempo y con datos veraces, con datos correctos, para que cuando llegue una revisión fiscal la exhibamos y encuentre que las cifras ahí manifestadas son correctas. Recordemos que si en una declaración ponemos cifras que no coinciden con lo real, estamos engañando a la autoridad y eso es una conducta delictiva que en ese momento la autoridad va a descubrir. Entonces las declaraciones tienen que estar presentadas con datos correctos.
Si la declaración no estuviera presentada, bueno, ya empiezan los problemas, ¿no? Porque la autoridad puede aplicar la determinación presuntiva, que es lo que decíamos, tomar en cuenta todos nuestros ingresos y no tomar en cuenta nuestras deducciones, ¿no? Claro que durante la revisión, bueno, pues podremos ofrecer, mostrar la documentación, etcétera, y tratar de que la autoridad no aplique esa determinación presuntiva, pero bueno, ahí ya dependeremos de la buena voluntad que tenga la autoridad en ese momento, porque la ley dice que se debe aplicar la determinación presuntiva. Entonces, eso es lo que revisa la autoridad, la declaración y que los datos ahí manifestados sean correctos. Ahora, ¿qué propósitos tiene la autoridad cuando practica una revisión fiscal? Decía que la autoridad fiscal, bueno, puede llegar muy amigable, muy amable. Podemos pensar que hasta si les pedimos que nos ayuden, lo van a hacer, pero no, la autoridad lleva propósitos muy claros, muy definidos, y son estos. En primer lugar, cuando la autoridad practica una revisión fiscal, lo primero que quiere o que tiene en mente es determinar un crédito fiscal. Un crédito fiscal, y desde luego que sea lo más cuantioso posible. Las autoridades fiscales tienen cuotas, así como en nuestro negocio ponemos cuotas a los de ventas de que deben de llegar a tal cantidad en el mes, etcétera. Las autoridades fiscales también las tienen. Deben de practicar cierto número de revisiones fiscales y deben obtener para la autoridad fiscal cierta recaudación, cierto monto de ingresos que van a ser lo que determinen en esas revisiones. Entonces, ese es su primer objetivo, determinar un crédito fiscal lo más cuantioso posible. En segundo lugar, tienen como propósito asegurar que ese crédito fiscal que determinen lo van a poder cobrar. Por eso, si durante el desarrollo de la revisión ven que el contribuyente se empieza a oponer, como que no quiere dar todas las facilidades, pueden asegurar precautoriamente los bienes, para asegurar que el crédito fiscal que se determine lo pueda cobrar la autoridad. Otro propósito es, en algunos casos, hacer ese asunto penal. Decíamos que si en la declaración hay falsedades, bueno, eso es una conducta delictiva que tipifica defraudación fiscal. Bueno, si durante la revisión los visitadores, la autoridad fiscal se da cuenta que hay una conducta delictiva y que el contribuyente no va a querer pagar lo que le determinen, bueno, pueden hacer penal el asunto para que una vez detenido el contribuyente, una vez en la cárcel enfrentando un proceso penal, bueno, sienta cierta presión para que vea cómo le hace y pague ese crédito fiscal, ¿no? Entonces, en algunos casos, los asuntos los hace penales la autoridad fiscal. Ahora, a partir de 2014, un nuevo propósito que tiene la autoridad, y digo un nuevo propósito porque un poquito más adelante vamos a explicar esto que está establecido en ley desde 2014, es que el contribuyente corrija su situación fiscal dentro de la revisión. Es decir, que no llegue hasta que concluya la revisión, al momento en el que le determinen un crédito fiscal para que a partir de ese momento le cobren o el contribuyente pague ese crédito fiscal, sino que durante la revisión, decíamos que la revisión, la visita domiciliaria, la revisión de gabinete dura un año, que durante ese periodo el contribuyente se corrija y pague las diferencias que la autoridad encuentre. Bien. Otro propósito que tiene la autoridad es que el contribuyente no promueva medios de defensa contra la determinación del crédito fiscal que se le determine. Eso también se deriva de las reformas que hubo en 2014. Antes de 2014, bueno, cuando el contribuyente ya se le determinaba un crédito fiscal, ya le decían cuánto debía, el contribuyente pues podía impugnarlo, podía promover un medio de defensa, y esa defensa podía llevarse 2 años, 3 años, y hasta que concluía el medio de defensa, pues ya la autoridad, si la autoridad ganaba, entonces ya procedía al cobro de ese crédito fiscal. Eso, todavía se puede hacer, pero lo que la autoridad pretende es que no se llegue a ese momento, a ese plazo tan largo, sino que, en primer lugar, que desde la revisión el contribuyente pague. Y si no logra hacer que el contribuyente pague, bueno, que de alguna forma se comprometa a pagar, a lo mejor con un pago en parcialidades, o que gracias a cómo se manejó la revisión, cuando el contribuyente promueva en medio de defensa, los argumentos que haga valer ya no tengan validez,
validez. Entonces, la autoridad hace todo eso durante la revisión para evitar que llegue ese momento. Entonces, bueno, los contribuyentes que debemos hacer y los asesores fiscales que debemos hacer para contrarrestar estos propósitos de la autoridad. Bueno, pues es un poco lógico, ¿no? La asesoría que prestemos los asesores fiscales a un contribuyente que está siendo revisado, pues debe ser en el sentido de que no se le determine un crédito fiscal o que el crédito fiscal que se determine sea el mínimo posible. Que no se le aseguren bienes al contribuyente, que no se le practiquen aseguramientos precautorios o embargos precautorios para que no se obstaculice el desarrollo de su negocio y para que protejamos el patrimonio del contribuyente. Entonces, bueno, ese es otro beneficio que debemos proporcionar los asesores fiscales, que no se afecte el patrimonio del contribuyente ni la operación de su negocio. Desde luego que el asunto no sea penal, que no haya riesgo de que la autoridad pueda hacer penal el asunto, que la autoridad no sorprenda al contribuyente durante la revisión, comprometiéndolo a pagar, a corregir su situación, si no es necesario, ¿no? Si no es necesario. Aquí se debe analizar exactamente cada caso para ver si al contribuyente le conviene corregir su situación fiscal o no le conviene corregir su situación fiscal. La autoridad lleva el propósito de hacer que el contribuyente corrija su situación fiscal, pero no se va a hacer lo que la autoridad diga. Nosotros tenemos que ver si le conviene al contribuyente o si no le conviene. Y la asesoría que debemos prestar los asesores fiscales también tiene que ser en el sentido de que si concluye la revisión fiscal, se determina un crédito fiscal, lo que se alegue en el medio de defensa contra ese crédito fiscal sean argumentos que puedan darle a ganar al contribuyente, ¿no? O sea, que el medio de defensa se promueva de manera eficaz, beneficiando al contribuyente. Entonces ya vemos cuáles son los propósitos que tiene la autoridad y ya vemos que no son definitivos, ¿no? O sea, todo depende de si nosotros como contribuyentes desarrollamos las acciones para contrarrestar esos objetivos, ¿no? Entonces, para esto, bueno, es conveniente que el contribuyente tenga en orden su situación fiscal en todo momento, porque decíamos que la autoridad puede llegar para practicar una revisión en cualquier momento. Entonces, quienes en este momento no tengan todavía una revisión fiscal, para estar preparados deben de hacer una revisión de su situación fiscal, de su contabilidad, de sus declaraciones, ver si hay algunas irregularidades que la autoridad pueda descubrir y corregirlas. Claro, para corregirlas como debe ser, pues también se requiere que el asesor fiscal nos apoye en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, si no pudimos corregir, poner orden en la situación fiscal y ya llegó una revisión fiscal, bueno, debemos en primer lugar pues de dar todas las facilidades para que la autoridad practique su revisión. Debemos proporcionar toda la información que se nos solicita, toda la documentación. Es importante aquí la asesoría fiscal adecuada para que la información y documentación que se entregue en una revisión fiscal sea aquella que le conviene al contribuyente, y la que no le conviene porque a lo mejor tiene algunas fallas, bueno, ver de qué manera se puede corregir, se puede enderezar para presentarla a la autoridad y que eso no juegue en nuestra contra. No es nada más entregar todo y pues a ver qué dice la autoridad, no, sino debemos de participar activamente en una revisión para que la información que vayamos entregando sea podamos demostrar que nuestra situación está bien y no nos complique esta situación. Debemos de cuidar que el asunto no sea penal, que si hay alguna conducta delictiva, bueno, pues tratar de que la autoridad no la detecte tan fácilmente, y que si, bueno, ya la detectó, bueno, centrarnos más en los aspectos en los que el contribuyente está bien, para que pues ya no pese tanto esa conducta delictiva que hay. Y bien, en el caso de que se promueva un medio de defensa, pues se debe de
alegar cuestiones de fondo que demuestren que la situación fiscal del contribuyente es la correcta. Bien, también si existieran, decíamos que uno de los propósitos es que el crédito fiscal que se determine sea el mínimo posible, si es que no se pudiera lograr que no haya un crédito fiscal, ¿no? Que sea el mínimo posible, y en ese momento también analizar si es una cantidad que el contribuyente puede pagar y realmente no le causa mucho daño a su patrimonio, a su economía. Lo conveniente es que la pague y que se olvide de ese asunto. Porque si no paga esa cantidad que sí debe, que no se va a poder defender o ganar en un medio de defensa, lo que va a pasar es que esa cantidad va a continuar creciendo, porque se va a seguir generando actualización, recargos, se le van a agregar las multas. Entonces, esa cantidad que en un principio era pequeña, era reducida, y que por no querer pagarla, bueno, creció, y al final la va a tener que pagar el contribuyente, le va a salir más caro. Entonces, hay que analizar también ese aspecto. Si lo que debe el contribuyente realmente es una cantidad que puede pagar, es pequeña, bueno, adelante, que la pague lo antes posible para que no crezca esa cantidad. Entonces, bien, ahora vamos a ver cómo debemos manejar una revisión fiscal. ¿Cómo debemos manejar una revisión fiscal? Bueno, supongamos que el día de hoy llega a la empresa un citatorio para que mañana dejen una orden de visita, una orden de revisión de gabinete. Bien, el citatorio pues debemos de recibirlo, desde luego. Si podemos saber qué año es el que van a revisar, a lo mejor, no, como todavía no están dejando la orden, pues todavía no sabemos bien qué año van a revisar, pero a lo mejor platicando ahí con el notificador, nos puede decir que es a lo mejor el 2012 el que van a revisar, ¿no? Bueno, lo primero que se debe hacer es, desde un inicio, nosotros ver si la declaración de 2012 está presentada. Yo como asesor fiscal, ¿yo qué preguntaría, no? Supongamos que hoy les dejan el citatorio para que mañana entreguen la orden de visita de 2012 y ustedes me informan esa situación. Yo lo primero que les preguntaría es, bueno, 2012 ¿cómo está? ¿Está la declaración presentada? Pueden decir que sí. Ya bien, ¿y cómo está presentada? ¿Está bien presentada o está mal presentada? Podríamos decir, no, sí está bien presentada. Bueno, podemos hacer un pequeño cuestionario para ver si es cierto que está bien presentada, ¿no? A ver, vamos a ver. Se declaran todos los ingresos, todo lo facturado se deposita, todo lo que está depositado está facturado, o hay depósitos que no están facturados, hay ingresos que no están facturados. Entonces ahí ya podemos ver si todo está facturado, todo está depositado. O no, pues sí hay cosas que se depositan pero que no se facturan. A lo mejor hay algunos que son préstamos, pero no tenemos el soporte documental, no hay un contrato de préstamo. Entonces ahí ya empezamos a ver que puede haber ciertas irregularidades, ¿no? Las deducciones, ¿cómo están las deducciones? ¿Son correctas? ¿Reúnen requisitos fiscales? ¿Son deducciones reales o son facturas compradas? ¿Son gastos a lo mejor que mayores a 2,000 pesos que no se pagaron con cheque, etcétera, ¿no? Ahí ya me podrán decir ustedes, todas las deducciones son reales, todas tienen requisitos fiscales, todas se pagaron con cheque o con transferencia. Bueno, señal de que las cosas están bien. Pero si hay facturas compradas, si hay gastos que no son deducibles, además, si hay gastos que aún siendo deducibles no reúnen requisitos fiscales, bueno, ahí ya tenemos otras situaciones que están mal, ¿no? Y que la autoridad va a descubrir. Otra pregunta que haría es, a ver, por ejemplo, ¿el sueldo que se le paga a los trabajadores es el real o es menor al real? No, es el real. Todo lo que se les paga a los trabajadores es el real. Bien, está bien la situación. Pero si me dicen, no, lo que se les paga declarado pues es menor a lo real, ¿no? ¿Y la diferencia cómo se paga? Pues la diferencia se paga a lo mejor con los ingresos que no declaramos o con lo que nos devuelven de la compra de facturas que realizamos. Bueno, ahí ya hay otra situación irregular que la autoridad pudiera descubrir. Entonces vemos cómo incluso desde antes de que inicie una revisión fiscal, podemos saber si la situación del contribuyente está bien, está mal, está más o menos, ¿no?
no es necesario esperar hasta que la autoridad practique su revisión para ver pues qué es lo que encuentra y qué es lo que nos determina. Entonces, desde un principio podemos saber, y esto de saber desde un principio es importante porque, por ejemplo, si ya sabemos que hay facturas compradas en el ejercicio que van a revisar, bueno, lo primero que hay que hacer es revisar si pueden tener soporte o si de plano no tienen soporte, ¿no? Si tienen soporte, bueno, empezar a trabajar para darles ese soporte, ya lo comentábamos en la plática del mes pasado, trabajar para darles soporte y demostrar ante la autoridad que sí son operaciones reales. Si de plano no se les puede dar soporte, bueno, lo que hay que hacer de inicio es quitarlas de la contabilidad. ¿Por qué? Porque si la autoridad las encuentra en el desarrollo de la revisión y descubre que efectivamente son facturas compradas que tienen que amparan operaciones inexistentes o simuladas, bueno, ya va a ver que hay documentos falsos, y si hace el asunto penal, ese documento falso hace que el delito sea calificado y que la pena de prisión se pueda aumentar en una mitad. Entonces, ese documento falso, en lugar de ayudarnos, nos puede perjudicar. Entonces, quitar esos documentos falsos. Por ejemplo, decíamos que hay depósitos en la cuenta bancaria que no son ingresos, que son préstamos, pero que no hay contrato. Bueno, vamos a empezar a hacer los contratos para que cuando la autoridad cuestione esos depósitos, exhibamos los contratos de préstamo, etcétera, etcétera, y demostremos que la situación es correcta. ¿Cómo ves? Empezamos con unas preguntas. Sí, claro que sí. Si quieren, nada más menciono brevemente dos situaciones. Entonces, una revisión así se debe de manejar desde el principio, ir adelantándonos a la autoridad, no esperar a que la autoridad vaya descubriendo las irregularidades, las omisiones, para que al final determine un crédito fiscal. Porque a lo mejor si no demostramos que ese préstamo era préstamo, lo van a tomar como ingresos y van a determinar un crédito fiscal que no era real, que no era necesario, pero todo porque no hicimos nosotros lo correcto. Entonces, en una visita domiciliaria, nada más brevemente comento estas tres diferencias y podemos dar inicio con la sesión de preguntas y respuestas. Decíamos que la autoridad puede practicar tres tipos de revisiones: la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la revisión electrónica. En la visita domiciliaria, la revisión se va a llevar a cabo en nuestro domicilio. La autoridad va a llegar, nos va a pedir la documentación, nosotros se la vamos a entregar y ahí la va a estar revisando. Esta revisión podemos decir que tiene una ventaja porque están en nuestro domicilio. Si la autoridad tiene alguna duda, nosotros podemos decir, aquí está el contrato, aquí está el comprobante de depósito, aquí está esto, etcétera, ¿no? Y en ese momento le podemos ir explicando las cosas para que vea que la situación de la empresa es correcta. Entonces, esa es una ventaja y así debemos hacerlo, ¿no? Dar todas las facilidades y demostrar a la autoridad en ese momento que todo está correcto, que tenemos toda la documentación, etcétera. Una revisión de gabinete es aquella en la que la autoridad nos solicita la documentación para que se la entreguemos en su oficina y ahí la revise, ahí haga la revisión. Aquí la desventaja es que la autoridad va a hacer su revisión y nosotros no vamos a estar en ese momento. Entonces, si tiene alguna duda o algo, no nos va a poder preguntar y no le vamos a poder explicar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una revisión de gabinete, entregar toda la documentación, pero hay que entregarla numerada y hay que hacer un escrito en el que se relacione toda esa documentación que estamos entregando y que además se explique por escrito que la situación del contribuyente es correcta porque todo se demuestra con toda la documentación, pero tiene que ser un escrito amplio en el que se detalle lo mejor posible que la situación del contribuyente es correcta. El error en una revisión de gabinete es que normalmente los contribuyentes nada más entregan la documentación y no explican nada, pensando que ese es trabajo de la autoridad. Igual en una visita domiciliaria, pensamos que nada más con darle la documentación, pues su trabajo es ese, ¿no? Revisarlo. Pero decía yo que actualmente eso ya no es conveniente al contribuyente. Si nosotros queremos demostrar que nuestra situación es correcta, debemos de explicárselo a la autoridad. Y si nos piden que hagamos algún papel de trabajo en el que expliquemos X cosa, tenemos que hacerlo y entregarlo, porque si no lo hacemos, para el visitador va a ser muy fácil decir, a mí no me están demostrando que la situación es correcta, y entonces rechazo esto, y determino un crédito fiscal. Es así como actualmente lo hacen. Quienes tengan o quienes hayan tenido recientemente una revisión fiscal pueden constatar que esto así lo hace la autoridad. Entonces,
Debemos de, en una revisión fiscal, participar activamente y demostrar que nuestra situación es correcta. Finalmente, la revisión electrónica. Esta revisión electrónica, que es la nueva modalidad que se va a empezar a practicar en poco tiempo. En esta revisión la autoridad no nos va a pedir documentación, no nos va a pedir información. Gracias a toda la información y documentación que ya tiene la autoridad en su poder, gracias a las declaraciones que presentamos nosotros, a las que presentan los terceros con los que tenemos relación, nuestros clientes y proveedores, gracias a la información que tiene la autoridad de instituciones bancarias, financieras, etcétera, etcétera, la autoridad ya puede saber si no hemos pagado bien los impuestos, si no hemos declarado correctamente, y con base en eso va a emitir una resolución provisional, en donde va a decir todas esas irregularidades que tiene detectadas. Nos va a enviar esa resolución provisional por el buzón tributario y nos va a dar nada más 15 días para que desvirtuemos esas irregularidades, para que demostremos que nuestra situación es correcta, que es decir, que la autoridad está equivocada en lo que señalan, o para que paguemos la cantidad que ahí ya provisionalmente nos está diciendo que debemos. Gracias a toda esa información, la autoridad va a decir, tenemos detectado que tus clientes mencionaron que les pagaste tanto, que tus proveedores, que te pagaron tanto, que tus proveedores mencionaron que les pagaste tanto, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos conocimiento de que tuviste estos ingresos, estas deducciones, y que tu declaración la presentaste manifestando tales cantidades que no coinciden con lo real. Entonces se te determina un crédito fiscal, no sé, de 2 millones de pesos, supongamos, ¿no? Y nos dan 15 días para que desvirtuemos eso o para que paguemos esa cantidad. Si en esos 15 días no lo hacemos, no desvirtuamos esas irregularidades, al día 16 esa resolución ya se convierte en definitiva y entonces la autoridad ya nos puede cobrar esa cantidad de 2 millones y medio de pesos en este ejemplo, ¿no? Vemos como una revisión electrónica reduce los tiempos a los que estábamos acostumbrados en las revisiones fiscales. Decíamos que la visita domiciliaria o la revisión de gabinete dura 1 año. Bueno, la revisión electrónica dura 15 días. Claro, en esos 15 días, si nosotros exhibimos pruebas, contestamos que nuestra situación es ajustada a derecho, que es correcta, que no es cierto que sean ingresos omitidos, etcétera, etcétera, la autoridad tiene 40 días para resolver y emitir ahora sí una resolución definitiva. Pero estos plazos de 15 días, más los 40 días, más unos plazos adicionales que pueden ser de 5 días extras o de 10 días, no da para más de 4 meses. Entonces, una revisión electrónica no va a durar más de 4 meses, pero aquí hay que tener cuidado. Si nosotros, lo que nosotros digamos en esos primeros 15 días, ya no lo podemos cambiar o corregir o aumentar después. Es decir, esos 40 días que yo menciono que la autoridad tiene para valorar las pruebas, ahí ya no podemos, la ley dice que ya no podemos manifestar nada más. Si no lo hicimos en los 15 días, perdemos el derecho. Entonces, para una revisión electrónica tenemos que estar preparados con anticipación. Una revisión fiscal de las tradicionales, claro que debemos estar preparados porque lo primero que nos van a pedir es la declaración y ahí va a descubrir la autoridad si hay engaños. Pero en una revisión fiscal, en una electrónica, la autoridad ya trae todo y nada más nos da 15 días para defendernos. Y la ley dice que lo que no alegamos en esos 15 días no lo podemos alegar posteriormente, ni siquiera en un medio de defensa, ¿no? Entonces, vemos cómo actualmente se nos cierra un poco más la puerta a los contribuyentes, ya estando en una revisión fiscal. Pero por eso lo importante es que estemos preparados desde antes y que sepamos cómo debemos atender la revisión fiscal, dando todas las facilidades y mostrando todo y argumentando. La defensa de una revisión fiscal se debe hacer no ya que concluyó, que es como actualmente, tradicionalmente, los abogados lo hacen. Ya que concluyó una revisión, promueven un medio de defensa para tratar de echar abajo todo eso que descubrió la autoridad. No, actualmente ya no puede ser así. Tiene que ser durante la revisión fiscal. Durante la revisión fiscal, que los escritos que se presenten ante la autoridad fiscal, pues sean como si ya es una demanda, con toda esa argumentación para la autoridad fiscal demostrarle que nuestra situación es correcta.
Se establece también una nueva figura que es la de los acuerdos conclusivos, que es un procedimiento que se lleva a cabo ante la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y que estos son durante una revisión fiscal, ¿no? En donde nosotros le vamos a decir vamos a manifestar que consideramos que las observaciones que nos hace la autoridad no son correctas. La PRODECON va a citar a la autoridad para que la autoridad diga si sí es correcto, si no es correcto. Pero el fin de estos acuerdos conclusivos es que durante la revisión lleguemos al acuerdo de corregir nuestra situación fiscal, es decir, de que paguemos. Veamos cómo no es tan conveniente al contribuyente, porque esto se hace durante la revisión y a lo mejor durante la revisión nosotros tenemos oportunidad de demostrar que nuestra situación es correcta para que al final termine sin la determinación de un crédito fiscal, o si indebidamente nos determinan un crédito fiscal, que durante el medio de defensa podamos alegar que nuestra situación es correcta y finalmente el tribunal nos dé la razón. Pero con un acuerdo conclusivo, nosotros ya antes de que concluya la revisión ya estamos comprometiéndonos a pagar cantidades que a lo mejor no debíamos o que a lo mejor no podemos pagar. Aquí quiero decir que una revisión fiscal puede concluir con la determinación de un crédito fiscal de la cantidad que quieran, 10 millones, 20 millones, 50 millones de pesos, pero si el contribuyente no hace lo correcto, puede no pagar esa cantidad, ese adeudo fiscal, y no está cometiendo ningún delito fiscal. Simplemente será, cuestión de que si no tiene solvencia, pues no paga ese crédito fiscal, no lo pueden meter a la cárcel. Si el contribuyente hace lo correcto, bien asesorado, no le pueden afectar su patrimonio, la operación de su negocio, etcétera. Pero para que así suceda, para que no tenga esas complicaciones, es necesario que la asesoría se dé durante la revisión fiscal, ¿no? Que el contribuyente no se espere hasta que concluya para ver en ese momento cómo se defiende. Y que si lo citan o le proponen que promueva un acuerdo conclusivo, también el contribuyente vaya asesorado y no vaya solo a ver qué le dice la autoridad fiscal o qué le dice la PRODECON, porque decíamos, la autoridad tiene propósitos muy firmes y la PRODECON no siempre es imparcial. De hecho, si ustedes ven las noticias en donde se menciona que la PRODECON menciona que ya ha suscrito acuerdos conclusivos, el resultado ha sido que el contribuyente se ha comprometido a pagar. Nunca ha sido que un acuerdo conclusivo termina gracias a que el contribuyente demostró que su situación está bien y que ya no va a pagar nada. Entonces, aún promoviendo un acuerdo conclusivo, el contribuyente tiene que ir asesorado. Pues si quieren pasamos a las preguntas. Tenemos unas tres primeras de Tamaulipas. Bien, aquí nos dicen, cuando cualquier ciudadano a través de un medio jurídico entabla un embargo precautorio, el juez lo obliga a garantizar con una fianza de hasta 2 o 3 veces el valor del embargo precautorio. ¿El SAT también lo debe hacer? No, el SAT aquí no debe de garantizar ningún monto, más bien el contribuyente, como es el contribuyente el que tiene que garantizar este interés fiscal ante el SAT, es el contribuyente a quien, esto que dice de que hasta 2 o 3 veces el valor, esto nos lo aplican a los contribuyentes. Cuando nos hacen un embargo precautorio o un embargo de bienes, la autoridad embarga hasta 2 o 3 veces el valor del crédito fiscal. Supongamos que debemos 2 millones de pesos. Pues los bienes que nos embargan pueden ser hasta de un valor de 7, 8 millones de pesos, porque en el caso de que no desvirtuemos eso y el embargo se convierta en definitivo, el avalúo que hacen es muy bajo. Entonces, a lo mejor, aunque nos hayan embargado bienes por 8 millones de pesos, el avalúo va a ser tan bajo que a lo mejor ni alcanza para cubrir el adeudo fiscal, ¿no? Entonces, por esto precisamente debemos evitar colocarnos en esta situación, porque aquí la autoridad pues lleva las de ganar, porque la ley incluso está a su favor, del lado de la autoridad, ¿no? Pero bueno, si nosotros conocemos la ley, sabemos en qué situaciones no debemos colocarnos. Tampoco estamos indefensos en ese sentido. Segunda pregunta, en una auditoría, ¿qué documentación está contemplada en el Código Fiscal? Por ejemplo, te piden copia de los contratos de obra. Está contemplado en el Código Fiscal tomar fotos a la empresa. ¿Qué apoyo le podemos pedir al sindicato del contribuyente de la Cámara o en qué puede intervenir? Bueno, ¿qué documentación nos puede pedir la autoridad en una revisión fiscal?
nos puede pedir, aparte de la declaración, la contabilidad. ¿Y qué es la contabilidad? Prácticamente toda la documentación. Vean el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Ahí dice, es el 28 del Código y el 33 del reglamento del Código. Ahí dice qué documentación o cómo se integra la contabilidad. Y van a ver que, por ejemplo, incluso en una persona física, parte de su contabilidad son estados de cuenta de tarjetas de crédito, de débito, y muchas veces pensamos que la contabilidad pues nada más es la cuenta bancaria fiscal, pero que mi tarjeta de crédito esa es personal, esa no es parte de la contabilidad. No, tiene que formar o forma parte de la contabilidad, y en una revisión fiscal a una persona física hasta eso la autoridad puede solicitar, y si no se lo entregamos lo va a obtener. Entonces más nos vale que llevemos la contabilidad conforme lo dice la ley para que no tengamos problema. Si nos piden los contratos de obra, bueno, pues seguramente ahí va a ser para ver cuál es el monto de ese contrato, para ver si lo facturamos, si lo declaramos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí forma parte de la contabilidad. Que puedan tomar fotos a la empresa, pues eso no está expresamente permitido para la autoridad que tomen fotos a la empresa. Lo que sí pueden hacer es tomar fotocopias, por ejemplo, de la contabilidad. Cuando ven que hay cierta resistencia, cierta oposición, pueden tomar fotocopias de toda la contabilidad y certificarlas ellos mismos. La pregunta de, bueno, ¿qué apoyo le podemos pedir al sindicato del contribuyente de la Cámara o en qué puede intervenir? Bueno, aquí yo creo que más que pedir un apoyo al sindicato, lo conveniente es que cada contribuyente haga lo que aparte de lo que mencionamos hoy, ¿no? Que tenga su situación correcta, que cuando reciba una revisión, bueno, tenga una asesoría fiscal adecuada para que no se cometan violaciones en su contra. Nosotros somos un despacho que tenemos un convenio con la Cámara en donde podemos prestar este tipo de asesoría a los afiliados con con tarifas preferenciales. Pero bueno, lo que quiero comentar es que nosotros como despacho, cuando asesoramos en una revisión fiscal a un contribuyente, a un cliente, bueno, cuidamos que el contribuyente haga las cosas debidas, que la autoridad no haga cosas indebidas, y entonces la revisión fiscal se desarrolla con toda tranquilidad. Nunca a nuestros clientes les han asegurado precautoriamente bienes, embargado precautoriamente bienes, porque cuidamos que no se coloquen en esas situaciones. Y aun cuando se les han determinado créditos fiscales cuantiosos, si son impagables para el contribuyente, hemos logrado que no los paguen y que no tengan afectaciones de ningún tipo, que no los metan a la cárcel, que no les afecten la operación de su negocio, que puedan seguir trabajando y generando ingresos. Entonces, todo eso es posible si el contribuyente está asesorado adecuadamente, ¿no? También, si ustedes ya tienen asesores, contadores, abogados, esto es lo que deben exigirle que estos beneficios deben exigirles que se los presten, ¿no? O sea, si un contribuyente tiene un asesor, un contador, un abogado, y en una revisión fiscal, pues ya le embargaron bienes, ya le congelaron cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Bueno, la asesoría no es la correcta, no es la adecuada, ¿no? Eso no es normal. No es normal, eso es consecuencia de una deficiente asesoría. Hay que decirlo como es para evitar que eso siga sucediendo, ¿no? Tercera pregunta, en cuanto nos llegue una revisión fiscal, ¿se nos da tiempo para que llegue el contador externo antes de iniciar? Bueno, cuando llega no sé si hay más. Cuando llega una revisión, primero llega una revisión, puede llegar el citatorio si es que no está el contribuyente o el representante legal, dejan un citatorio para el día siguiente. Al día siguiente tiene que estar el representante legal, tiene que estar el contribuyente, esa también es una recomendación, tiene que estar el representante legal o el contribuyente recibiendo la notificación, recibiendo los requerimientos, recibiendo todo.
Porque de nada sirve que no esté el contribuyente. Hace muchos años sí podíamos alegar que no se recibió la orden, que la persona que firmó no la conocemos. Actualmente eso ya no es un argumento de defensa. Entonces, si ya no es un argumento de defensa, no es la forma correcta para atender una revisión. Tiene que estar el representante legal, tiene que estar el contribuyente y la contabilidad. Eso también es otro consejo que tienen que tomarlo en cuenta. La contabilidad tiene que estar siempre en el domicilio fiscal, siempre en el domicilio fiscal, porque en cualquier momento puede llegar la revisión y ahí debe estar la contabilidad. Si no la entregamos, ya vimos que nos pueden empezar a poner multas, etcétera. Entonces siempre debe estar la contabilidad. Aunque nuestro contador sea externo, la contabilidad que en todo caso, o la documentación que en todo caso debe tener el contador externo en su oficina es la del mes corriente o la del mes pasado que está preparando ahorita la declaración para presentarla. Pero la de hace 2 meses ya la debemos de tener en nuestro domicilio fiscal, que es el lugar en el que debe estar de acuerdo con la ley, ¿no? Entonces, si ahorita nuestro contador externo tiene toda la contabilidad, no solo la de este mes ni la del pasado, sino la de lo que va del año pasado, del año anterior, debemos pedirla que nos la envíe, que nos la traiga al domicilio fiscal y aquí tenerla. No le vamos a quitar la contabilidad, él va a seguir llevándola, él va a seguir presentando declaraciones, etcétera, lo que tenga que hacer, pero la contabilidad, una vez que la procesa y presenta la declaración, la contabilidad se regresa al domicilio fiscal. Y así, bueno, si un día nos llega una revisión fiscal, la contabilidad está aquí, aunque el contador tarde en llegar, a lo mejor está de vacaciones, a lo mejor está de viaje, no importa, la contabilidad está aquí en el domicilio fiscal. Muy bien. Tenemos aquí otra, esta es de Mochis. En el caso de una auditoría fiscal a una persona moral, ¿qué riesgos corren los socios de la misma? Bien, los riesgos que pueden correr son al final de la revisión, si se determina un crédito fiscal, el crédito fiscal va a ser a cargo de la persona moral. Pero en ciertos casos se puede determinar responsabilidad solidaria para los socios. ¿Cuándo? Cuando la persona moral no esté localizable en su domicilio fiscal o cuando durante la revisión fiscal no exhibió toda la contabilidad porque la ocultó o la destruyó. Entonces, si no exhibió toda la contabilidad durante la revisión o si no está localizable en su domicilio fiscal, los socios son responsables solidarios y entonces ellos deberán responder en proporción a su participación en el capital social por el adeudo fiscal. Supongamos que le determinan a la persona moral un crédito fiscal de 10 millones de pesos y hay 2 socios, uno al 30% y uno al 70%. La responsabilidad solidaria para cada uno de los socios sería al 30% y al 70%. Es decir, uno tendría que responder por 3 millones de pesos y el otro por 7 millones de pesos. Entonces, ¿qué debemos de cuidar para evitar esa situación? Que el contribuyente siempre esté localizado en su domicilio fiscal y que durante la revisión se entregue toda la documentación, toda la contabilidad. Esta es de Culiacán, el ingeniero Miguel Ángel Corrales. Bien, dice, después de presentar la declaración fiscal anual al SAT, nos dan el acuse de recibo, mas no nos comunican la calificación de la misma. ¿Qué hacer? Sí, cuando presentamos una declaración fiscal, nos dan un acuse de recibo comprobante de que ya está presentada la declaración. Pero sí, en ese momento no nos dicen si está bien presentada o mal presentada, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa facultad, esa prerrogativa de presentar las declaraciones y gozamos de los contribuyentes de esa buena fe, de que lo que estamos manifestando es correcto. La autoridad tiene la facultad de practicar revisiones para comprobar si esta información, si esos datos son correctos. Entonces, es hasta una revisión fiscal cuando la autoridad nos va a decir, va a descubrir si está bien, si está mal, va a comprobar gracias a la documentación, a la contabilidad, y al final nos dirá si hay algún adeudo porque estuvo mal presentada la declaración, ¿no? Pero no es necesario esperar eso. O sea, un contribuyente con una asesoría adecuada puede saber si sus declaraciones están bien o mal presentadas.
Este es del puerto de Veracruz. Muy bien. Sí. Si estamos bien en todo, pero los auditores traen un objetivo de cobro, nos van a inventar para cobrar. Por tanto, deberíamos dejar algo suelto a propósito para que tengan razón en cobrarnos algo y no nos hagan pagar sin razón. Bien. Sí es cierto que la autoridad siempre, aunque estemos bien, va a querer cobrar algo. Entonces, pero para lograr que efectivamente cobre algo, pero sea mínimo, para lograr eso, debemos de participar activamente durante la revisión, que cuando nos soliciten algo, alguna información, alguna documentación, no nada más la entreguemos y ya, sino que la entreguemos, pero acompañada de un escrito en el que expliquemos por qué estamos ofreciendo ese documento. Incluso supongamos que se está cuestionando un préstamo, un depósito que hubo en la cuenta bancaria, que nosotros decimos que es préstamo, que la autoridad dice que es un ingreso omitido. Bueno, ahí tendremos que exhibir el contrato de préstamo, el estado de cuenta bancario, etcétera. Y un escrito en el que expliquemos esa situación, que en tal fecha celebré contrato de préstamo con tal persona, debido a que la situación de la empresa lo requería, etcétera, etcétera, y demostrar incluso los registros contables en los que está asentado ese préstamo, las pólizas, etcétera, etcétera, ¿no? Para que nosotros demostremos que efectivamente es un préstamo, que no es un ingreso que hayamos omitido. Si a pesar de eso la autoridad no le da validez a ese préstamo y nos determina un crédito fiscal tomándolo como un ingreso omitido, bueno, nosotros ya podemos irnos a un medio de defensa y llevaremos elementos para ganar, porque desde la revisión nosotros exhibimos el préstamo, nosotros manifestamos que era un ingreso exento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si no lo hacemos, pues obviamente, si nada más verbalmente lo decimos, es un préstamo y no demostramos nada, no presentamos ningún escrito, la autoridad va a determinar el crédito fiscal y en el medio de defensa, aunque nosotros al medio de defensa lleguemos con el contrato de préstamo, la autoridad lo que va a decir, bueno, ese no lo exhibiste en la revisión. Eso significa que lo hiciste apenas, que no era un préstamo, porque si no, si lo hubieras tenido documentado. Y ahí ya, bueno, estaremos en condiciones en desventaja, ¿no? Entonces, hay que, durante la revisión, demostrar todo. Y si va a haber decíamos hace rato, ¿no? Si va a haber un crédito fiscal, que sea el mínimo. A lo mejor sí hubo unos comprobantes que no tienen requisitos fiscales, bueno, pero que sean los mínimos, que sea, no sé, a lo mejor un crédito fiscal de 15,000 pesos, de 50,000 pesos, que incluso lo paguemos durante la revisión para que la multa sea del 20%, para que incluso ahorita está previsto que si pagamos durante la revisión se condona la multa, no pagamos multa y ya con eso se termina el problema, ¿no? Si no lo hacemos, si nos esperamos a que llegue el crédito fiscal, va a haber multa del 55%, entonces nos saldría más caro. Sería más o menos así. Este es de Chihuahua. El IMSS está haciendo revisiones al giro de las empresas de construcción. Si no es adecuada el giro actual, te hacen la reconsideración y te hacen retroactivo 1 año la actualización. O sea, hay defensa contra eso. Uh-huh. Sí hay defensa desde luego. Hay que hacer valer un recurso y si no, con el recurso no es suficiente, un juicio, pero sí hay defensa. Claro, el contribuyente tiene que tener pruebas para demostrar que su situación es correcta y que la autoridad está mal, ¿no? Otra pregunta. Cuando en una compulsa de un contribuyente presenta facturas de tu empresa apócrifas, el SAT le da seguimiento. ¿Tienes obligatoriedad de acudir a los citatorios para ratificar documentos ante la autoridad, aunque seas un tercero afectado? Sí, la autoridad cuando practica una revisión y el contribuyente le menciona que tuvo a tal cliente o a tal proveedor, la autoridad, para verificar que eso es cierto, puede compulsar a esos terceros
digamos que les practica una mini revisión, ¿no? O sea, les pregunta, notifica a esos terceros para que digan si las operaciones que manifestó tal contribuyente son reales y que, bueno, manifiesta lo que a su derecho conviene, ¿no? Entonces, sí es conveniente que el tercero dé respuesta a su escrito y que aclare la situación, sobre todo en el caso que mencionan, en el que dicen que, bueno, yo soy un tercero de un contribuyente que está siendo revisado y que ese contribuyente exhibió comprobantes míos, pero que son falsos, que son apócrifos. Bueno, con mayor razón yo tengo que solventar ese requerimiento de la autoridad, manifestar que no son comprobantes que yo expedí y dar todas las facilidades igual para que no a mí me vayan a acusar de que yo emití comprobantes falsos. Sí hay que hacerlo. Si alguien tiene alguna otra pregunta, levante la mano para darle la palabra. En Guerrero Zacatecas. Zacatecas. A ver, Guerrero, primero Guerrero y luego Zacatecas. Adelante, Guerrero. Adelante, Guerrero. ¿No se escuchan? ¿No se escucha, Guerrero? Bueno, a ver, adelante, Zacatecas. A ver, últimamente precisamente hablaban de las facturas apócrifas, de la compra de facturas. Y esto se está suscitando, pues, dado que a los días últimos a veces recibimos ingreso y nos vemos orillados a la compra de facturas. Por ahí se establece una tesis dentro de los fiscalistas locales, que no sé si sea cierto o mentira, que documentando que el ingreso ese que existe en las cuentas es para efecto de obra en proceso, dicen que sí se puede quedar ese dinero en las cuentas. La pregunta sería si es cierto o no es cierto. Y la otra pregunta sería, si durante la revisión que efectúan los del SAT, están obligados a decirme día con día cuáles son todas las anomalías que se están presentando en mi contabilidad, porque si me voy a esperar al día último, pues ya no me voy a poder hacer nada en contra de un crédito fincado, ¿eh? O sea, ya definitivamente no voy a poder hacer nada. Yo pienso que día con día me deben de estar diciendo, según la revisión, en dónde estoy mal, de acuerdo a la contabilidad presentada. ¿Es así o no es así? Bien, de la primera pregunta, mire, si gusta enviarnos por correo electrónico lo que le informan, nosotros podemos analizarlo, es parte de los servicios gratuitos que tenemos con la Cámara, pero porque de acuerdo a la ley, si tenemos en un mes un depósito, recibimos un depósito, y no tenemos gastos, no tenemos deducciones, bueno, pues todo ese ingreso se acumula para el cálculo de impuestos, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Pero bueno, podemos analizar lo que le comentan a usted para ver si pudiera tener algún sustento, alguna validez, ¿no? De acuerdo a la ley, no hay ninguna posibilidad así. Y la segunda pregunta, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Me puede repetir? Zacatecas. Sí, que si durante la revisión están obligados los revisores a día con día estarme notificando cuáles son los errores, porque si me voy a esperar al último a que me finquen ya el crédito, pues de qué manera ya me defiendo, no puedo. No nos van a informar así como tan de inmediato, pero sí también algo que está previsto en la ley desde 2014 en adelante, es que la autoridad nos puede en una revisión fiscal citar a sus oficinas, y a lo mejor quienes estén teniendo revisiones ahorita ya les ha llegado ese citatorio en donde citan, si es persona física, bueno, al contribuyente, si es persona moral, al representante legal y a los integrantes del consejo de administración, al órgano de administración, para informarles cómo va la revisión, qué irregularidades y qué omisiones han descubierto. Pero esto con el fin de presionar al contribuyente a que se corrija pagando dentro de la revisión. Lo que mencionaba, ¿no? Antes de que concluya, como quitarle la oportunidad de que se defienda,
lo que te dicen en esa junta a la que te citan es que, bueno, que ya han descubierto tales irregularidades, tales omisiones, que a lo mejor algunas son constitutivas de delito, que pues si siguen profundizando van a encontrar más y más, que el crédito fiscal puede llegar a ser muy grande. Entonces, con todo eso te presionan como para que digas, bueno, pues mejor de una vez, ya para que no le busquen más, mejor me corrijo y pago lo que me van a cobrar, ¿no? Antes de tiempo. Entonces, existe esa posibilidad de que nos informen, bueno, más bien esa obligación tiene la autoridad actualmente. Pero decíamos, lo importante es que el contribuyente pues no vaya nada más solo, sino que vaya también acompañado de su asesor, para que su asesor vea si lo que le está diciendo la autoridad es correcto, si tiene defensa, si es necesario que se corrija, bueno, si es conveniente que se corrija o si no es conveniente, ¿no? Bien, ¿quién más tiene otra pregunta? Sí, en Guerrero, a ver si... A ver, Guerrero. Sí, buenos días, ¿me escucha? Guerrero, sí, se escucha. Adelante, Guerrero. Sí, se escucha, Guerrero, adelante. Gracias. Con respecto a los contratos de préstamo económico entre empresas, ¿esos generan algún impuesto? No, un préstamo es un ingreso exento, un ingreso que no genera el pago de impuestos, pero hay que tenerlo bien documentado, precisamente para que conserve ese carácter de ingreso exento. Lo que hay que cuidar en un préstamo es que la persona que otorgue el préstamo tenga forma de justificar ese dinero, ¿no? Muchas veces a las empresas le hacen préstamos sus socios, pero resulta que los socios no tienen ingresos, no pueden justificar, y en una revisión la autoridad pues sabe quién fue el que otorgó el préstamo y puede ir a revisar a esa persona para ver si justifica los 3 millones de pesos que prestó, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que cuidar ese detalle. Última pregunta para Guerrero, última pregunta. Sí, adelante, Guerrero. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Oiga, ok. Últimamente se da la política de que las dependencias depositan estimaciones o anticipos o lo que sea en el último día del mes. Situación que vuelve complicada para la contabilidad y a las dependencias. Eso obliga a pagar un impuesto porque pues en el último día del mes es difícil que la empresa ahora sí que libere todo ese recurso. ¿Hay alguna defensa al respecto o no? No, de acuerdo a la ley no hay. Aquí lo que ya hemos platicado es que la Cámara pues tendrá que hacer gestiones ante la autoridad para que dé un tratamiento especial a la industria de la construcción, en el que se da muchísimo casos como el que comenta. Bien, ¿quién más tiene otra? Coahuila tiene una pregunta. A ver, Coahuila, adelante. Y luego Sinaloa. Buenos días. La pregunta es la siguiente. En una revisión fiscal domiciliaria, los visitadores hacen la revisión, etcétera, de un ejercicio, vamos a decir, por ejemplo, del 2012. Entonces, hacen la revisión, pero hacen la revisión de meses selectivos. Determinan, se hace el acta y se determina un crédito, se llega a pagar, etcétera, y todo eso. La pregunta es la siguiente: ¿los meses que no fueron revisados son sujetos posteriores a revisión? Sí, cuando se practica una revisión y es sobre cierto periodo de tiempo, supongamos de enero a abril de 2012, ¿no? La autoridad, concluye esa revisión, puede determinar un crédito fiscal o no, y posteriormente pudiera revisar por ejemplo, de mayo a diciembre o el ejercicio completo, porque no lo había revisado, solo había revisado un periodo, ¿no? Lo que no puede hacer la autoridad es, si ya revisó el ejercicio completo de 2012, volver a revisarlo, a menos que compruebe hechos diferentes. Y, por ejemplo, aquí quiero mencionar todo lo de las facturas compradas, que ahorita la autoridad va a iniciar las revisiones para los que han comprado facturas. Aunque ya, supongamos que en 2012 yo había comprado facturas, ya me revisaron en 2012 y por alguna cuestión terminó todo bien, ¿no? Bueno, ahora pueden volver a revisarme ese 2012,
porque sí hay hechos diferentes que se derivan del procedimiento que está llevando la Cámara para detectar esas facturas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa situación. Muy bien, a ver, Corrales, ingeniero Corrales de Sinaloa, de Culiacán, ¿tenía otra pregunta? Era la que te mandé vía mensaje, Lalo. Ah, muy bien, está contestado entonces. Solamente esa era. Gracias. Muy bien, gracias, Miguel. A ver, Sinaloa, Mochis, adelante. Buenos días. Una pregunta. Hablando de los préstamos, en el caso de que una persona X le preste a la empresa, el SAT puede o la autoridad puede requerir los estados de cuenta de la persona que prestó. Sí, para ver el retiro. Sí. De hecho, cuando manifestamos en una revisión que hay un préstamo, la autoridad pide el estado de cuenta de a dónde entró el préstamo y de dónde salió el préstamo, ¿eh? O sea, sí lo solicita, de hecho, y sí está facultada para hacerlo. Ok, gracias. Por eso decíamos, hay que cuidar la situación también de quien otorga el préstamo. Oigan, bueno, de una vez menciono, pueden visitar nuestra página de internet para que vean ahí qué servicios son los que en el despacho ofrecemos. Y bueno, menciono otra vez que tenemos un convenio con la Cámara en donde hay tarifas preferenciales para los afiliados. Pero no se asusten. Tengo tarifas preferenciales, pero ya cuando se atiende un trabajo específico. Exacto, sí. La asesoría es gratuita, así como hoy dentro de la promoción del despacho, como es de los más calificados profesionalmente en la República. Nuestra Cámara firmó un convenio con ellos. Todo el tema de asesoría, el tema preventivo de lo que hemos platicado, de evitar llegar a los medios de defensa, pero si ya su empresa necesita un medio de defensa, ellos tienen precios preferenciales con afiliados al día de la Cámara. Pero primeramente todos los servicios de asesoría son gratuitos, a través de las videoconferencias y a través de los correos electrónicos. Ahorita les voy a dar su página y como quiera con Víctor Ávila y a través de nuestro coordinador nacional que es Iván Cimental, pueden ustedes estar con este tema en particular, seguir preguntando. Claro, así es, dudas, preguntas que tengan las pueden hacer llegar a los correos y las contestamos con todo gusto, ¿no? Ya solo que sea necesario que, bueno, desarrollemos un trabajo en particular para alguna empresa, bueno, ahí ya se envía la cotización con el precio preferencial, ¿no? Sí, la página es www.defensa-mediofiscal.com.mx www.defensa-mediofiscal.com.mx. Ahí hay dos secciones que les pueden interesar, que pueden ser interesantes para ustedes. Una que se llama test fiscal, que ustedes simplemente contestando ustedes mismos una serie de preguntas que hay ahí, bueno, pueden determinar qué tan bien o qué tal mal puede estar la situación fiscal. Y en donde está la descripción de los servicios que prestamos, bueno, ahí pueden ver si alguno les puede ser útil, ¿no? Porque muchas veces no sabemos el asesor fiscal qué puede hacer por nosotros para cumplir los objetivos que mencionamos, para cuidar nuestra libertad, nuestro patrimonio, nuestro negocio, ¿no? Entonces ahí para que conozcan un poco, los invitamos a que visiten la página. Muy bien, les quiero dar las gracias de parte de nuestro presidente nacional al gran impulso que le están dando a estas videoconferencias. Hoy tuvimos conectadas a 27 delegaciones, a Sinaloa Centro, Sinaloa Norte, Zacatecas, Ciudad del Carmen, Tamaulipas en Tampico y también Tamaulipas en Mante, Veracruz Sur, Veracruz Norte, Veracruz Centro, Jalapa, Quintana Roo, Oaxaca, Chihuahua, Colima, San Luis, Guerrero, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Chiapas, Durango, Coahuila. A lo mejor se me escapó alguna, pero por aquí de las que estuvieron, que teníamos en pantalla, muchísimas gracias a todos. Es una estrategia muy interesante que nuestra Cámara va a seguir llevando a cabo y todos los miércoles trataremos de tener una videoconferencia.
Pero no se esperen hasta el miércoles. Si tienen ustedes alguna necesidad de asesoría, por favor, cuenten con ella. Y también por ahí Oaxaca nos había pedido una intervención de un despacho en su delegación. Prográmenla. Ciudad del Carmen lo mismo. Se tuvo por allá en Culiacán, Sinaloa. Nos dijeron que estuvo de muy buen nivel. Bueno, esperemos que así sea. Recuerden que los despachos son muy profesionales, pero los estamos calificando. Si alguno de ellos no diera con el servicio que ustedes necesitan, háganlo saber y bueno, lo comentaremos con ellos para que mejoren el servicio prestado. Nuevamente, de parte de nuestro presidente, un saludo afectuoso para todos y vamos a seguir en contacto. Muchos saludos y nos despedimos. Gracias.